murió Germán Abdala, dirigente de ATE y de los 8. Ya era diputado, ya arrastraba años de un cáncer que literalmente lo tumbaba de dolor, para el que a veces le medicaban morfina pura y que lo sometió a una veintena de operaciones. El turco Abdala vivió, sufrió y murió como hablaba. La trayectoria de Germán es impecable. En época de traiciones y cizagueo, dijo lo que pensaba y vivió en consecuencia. Germán Abdala es un raro ejemplo de coherencia, siempre en la misma trinchera, siempre contra el mismo enemigo. Siempre estuvo del lado de los trabajadores, de los negros. Así hablaba él, un morocho de barrio, un cuadro de primera, un hombre valiente y también un tipo de barrio al que le encantaba reír y hacer reír. La risa de Germán es tan inolvidable como su ejemplo militante, o para ser más preciso, formar parte de él. Nací en el año 55, o sea, yo soy lo que quedó de toda esa década de realizaciones sociales y de mensajes, más allá de un partido de una bandería, sino de realizaciones de que los negros en este país rompieron en la escena nacional. Antes los que tenían derechos sociales en este país era la aristocracia y la oligarquía. A partir de los años 40, eso se quebró y irrumpieron los negros, y no se pudo arrancar más eso. Entonces, nosotros crecimos con algunas verdades que no son anacrónicas, porque creer de que hay una causa nacional por la cual vivir no es algo anacrónico que uno se lo tiene que sacar como entra un vestuario para cambiarse la pincha. No es que uno tiene que estar siendo un travesti todos los días desde el punto de vista de los pensamientos políticos. Nací en el 55 en un pueblito hermoso que se llama Santa Teresita, al lado del mar. Nací en una estancia porque no había médico en el pueblito, había unas 10 casas en ese momento y el médico atendía en una estancia llamada La Linconia, que era en General Lavalle, o sea, entre Lavalle y San Clemente. Los pecadores deben conocer esa zona, es hermosa. Mi viejo nació ahí también en General Lavalle, que es un pueblo del Far West, un pueblo que quedó a principios de siglo porque tenía el saladero. Ahí hay un riacho que entra del mar y fueron donde se asentaron los primeros grandes saladeros en el siglo pasado, ¿no? Entonces el siglo pasado General Lavalle parecía la Suiza. Ahora cerró el saladero y quedó ahí parado, pero es algo para ir a ver eso porque quedó ahí, que es eso, no es una foto del principio de siglo, ¿no? Mi viejo era comerciante, como mi abuelo, tenía un negocio de ramos generales en ese entonces, como todos los turcos, ¿no? Después mi viejo se fue a Santa Teresita y puso ahí un negocio y ahí nacimos mis dos hermanas y yo, Analía y Mirta, y tuvimos una infancia muy linda, la verdad, con mucho contacto con la naturaleza, esto de andar en pata todo el día y cerca del mar hermoso, con gusto a sal todo el día, ¿no? Abuelo, vamos. Sí, estoy hablando por teléfono. Bueno, dale, vamos. ¿Nos vamos ya? Sí, ya que bueno, se yo tarde. bajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Nos vamos a pasar a seguir con el documental sobre Germán. Dale, vamos. Bueno. Vamos, cerrá. ¿Por qué cerrás así? ¿Y cómo querés que cierre? Pero al revés. Dale, vamos. Hace 30 años que estoy cerrando así, me quería cambiar ahora. ¿Por qué te complicas los Qué recuerdos? barbaridad, ¿eh? Vamos. Te quiero más. Dale. Se va Federico Lupi, ¿qué te parece?
cuando era chico, cuando yo empezaba a militar, él me llevaba a las reuniones, ¿no? Y se quedaba esperando por el miedo a ver qué pasaba, ¿no? Era una época de honganía, había mucha represión, nosotros nos metíamos en las villas, en los barrios, a veces nos corrían, ¿no? Pero el viejo bancó todo siempre. Las primeras veces iba y lo dejaba porque quería saber dónde estaba. Que era cuando y tendría 16, 17 años. ¿No? Pero tenía problemas yo con mi mujer, porque creía que yo lo llevaba porque yo quería que fuera. Lo querían causar en eso, ¿no? Y como ya eran momentos medio críticos, ¿viste? De represión y todo, eso es lo que quería saber dónde estaba. Pero lo hacía con el fin, ¿viste? De estar en contacto con los que él iba a visitar, ¿no? Para que me dijeran cualquier cosa que pasara. Después lo llevaba a todos lados. Cuando militaba en pintura, en el vidrio, ¿no? Lo acercaba. Yo no participaba, era lógico, ¿no? Que no estaba yo en la militancia, pero estaba él. Hacía de cuenta que estábamos los dos. La militancia se hacía con la familia. Él llegó a vivir en Lanús, donde yo estaba viviendo. Vivar, un tipo de entregarse, de darse, de no tener límite para la amistad. Vivimos toda la época de la dictadura. Había nacido Griselda, el 1 de enero del 76, o sea que era una mezcla de amistad, familia, política. La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual y hacer valer el reino de que si uno cuerpeo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salven. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cana, sino que quedan siempre en una nebulosa porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. Estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en Tiempo Nuevo. La pregunta sería esta, Rala. Quizás el personal sobre, no en tal repartición con cual otra, sino que muchos de sus compañeros, usted mismo, podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo elemental para toda la población y después desarrollar la actividad privada y aquel que tiene los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés, aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. Pero no me quiero pelear nuevo, pero quiero decir una cosa. La actitud suya, digamos la posición suya, que es perfectamente lógica, corresponde a otra etapa, cuando había muchos capitales por venir. Pero ahora no vienen.
Entonces, el problema es cómo atraer. Liberamos todo, que vengan, hagan el contrato que quieran, se lleven lo que quieran, como hicieron. ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no somos sinceros? Hagamos el país de Abdala. Hagámoslo, por favor, el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia en el mundo. Pero hay una cosa no son los ejes, y eso es lo que nos está pasando. Disculpe, señor, ¿quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. Ahora, ¿quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Esto es bueno para saber. Ser dirigente gremial si me ha puesto un intelectual, folclórico, filosófico. Doña Rosa está diciendo, ¿este me representa a mí? Sí, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en mameluco y pedir nada más que el salario, queremos opinar sobre el país. Entonces le voy a prestar la corbata. Mirá vos cómo son las cosas, vos sabés que un día Germán se cae y se pegó en el coxis. Y entonces, bueno, quedó mal. Y por esas boludeces, ¿no? Para mí no sé qué era al principio, la verdad. Para mí era, jugando al fútbol, el papá una vez se había caído y se había golpeado el huesito dulce. Yo estaba convencida de que era eso. Y me acordaba de ese día jugando al fútbol y la caída. Y yo siempre asocié todo a esa caída de fútbol. Porque él sentía una molestia. Pero no era permanente. Era una molestia que por ahí, viste, la sentía en un determinado esfuerzo o algo, ¿no? Pero no tenía importancia aparentemente, que era el huesito dulce, que qué sé yo. Y ahí comenzó todo, ¿no es cierto? Después al año, más o menos le surgió otra vez, en la misma parte de los nervios ciáticos, ¿viste? Justo el día que se da la votación, Germán estaba internado. Habíamos salido del hospital y lo que montamos fue un centro de cómputos hasta que se supo que él entraba. Yo me acuerdo cuando decían cuántos diputados de Capital habían entrado, escuchando la radio, y ahí fue donde supimos que realmente Germán entraba. Quizá una de las cosas más interesantes que hizo Germán aquí adentro fue que, claro, a Germán le dieron la vicepresidencia segunda de una de las comisiones bicamerales más emblemáticas, más demostrativas de lo que era esa época, era el seguimiento de las privatizaciones. Que por supuesto era su salsa, porque un tipo que viene del Estado, que ama al Estado, que forma parte de ese Estado en carne propia, es decir, ser trabajador del Estado significa, es tu empresa, es tu casa, es tuya. No es una reforma del Estado lo que se está haciendo, que en realidad lo que se está es entregando áreas importantes de capital acumulado de todos los argentinos, como en el caso de las privatizaciones de las grandes empresas, en donde empresas de servicio que tienen que estar al servicio de integrar las regiones, integrar el país, el Estado en esto está delegando, dándolo a los sectores privados para que ahí apliquen nada más que su criterio comercial, su criterio mercantilista. Tal vez lo más dramático que tiene toda esta privatización de las empresas públicas es lo que el país deja de hacer, porque vamos a empezar a tener servicios caros para pocos, se va a desintegrar el país. La prueba de ello, bueno, está tal vez en el caso más palmario, que son los ferrocarriles, el tema de Aerolíneas Argentinas y el tema de Entel, bajo un falso concepto que era traer el capital privado para que hiciera inversiones de riesgo. En realidad hoy se está demostrando claramente en todas estas privatizaciones que lo único que viene son papeles de deuda externa desvalorizados y en donde no va a haber importantes efectivos. Un ejemplo, Aerolíneas Argentinas se vende por el valor de 2 Boeing.
Entel se vende por el valor de la facturación de un bimestre de la empresa. El tema del petróleo, los hidrocarburos, se privatizan y se entregan las 4 áreas más importantes, que esto significa que empresas privadas comercialicen el combustible y que condicionen la posibilidad de un desarrollo autónomo en unas cosas tan claves como son los hidrocarburos. Los costos del menemismo se van a seguir pagando por años. Durante años, aún haciendo las cosas de la mejor manera. La devastación ha sido de la dimensión de catástrofe, de la dimensión de algo absolutamente inesperado. Décadas de prédica en contra del Estado, una prédica permanente con cifras, con argumentos que, si bien son subjetivos, eran muy bien utilizados a través de las cadenas de información. No hay que olvidarse que la primera privatización, la primera que hubo, fue de los medios de comunicación. Fue la privatización de los canales de televisión. Menem elige al otro gremio que hay en el sector, que es la Unión Personal Civil de la Nación, le da todo porque lo ve como más peronista, nosotros éramos más los que parábamos, los que hacíamos lío, y nos corta los víveres, ¿no? Entonces durante 6 meses no nos da entrevista, y nos concede una entrevista en diciembre. Todavía no estaban las cosas duras, ¿no? Pero teníamos estos problemas que durante 6 meses no nos habían recibido, no nos habían dado ni siquiera una anchoa, ¿no? Yo hablé con Carlos y los va a recibir en la Rosada. Bueno. Vamos a la entrevista y le digo, Víctor, tratemos de aprovecharla. Víctor dice, sí, yo voy a tratar de hablar todo en 5 o 10 minutos porque creo que más de eso no va a durar. Entonces nos sentamos y empezamos a hablar. Y yo me embalé y empiezo Estaba Triaca, él, el presidente, Víctor y yo. Víctor empieza a hablar muy rápido, aparte tiene mucha facilidad para hablar muy rápido. Y yo veo que de repente vos ves cuando una persona se empieza a relajar demasiado, ¿viste? Que le viene de abajo, así se empieza... Sí, se empieza a acomodar así, se ponen los ojos colorados y ¡pim! Se le bajó la persiana, ¿no? Y el hijo de puta se quedó dormido. Empezó a cerrar los ojos, ¿viste? Y yo no me di cuenta, neta. Yo no lo podía creer, había quedado paralizado. Triaca tampoco lo podía creer. Y Víctor, como estaba hablando, no lo vio, entonces lo toco y le digo, negro, gritá, golpea la mesa porque se nos durmió. Y Germán me dice, negro, el reventón se quedó dormido, ¿viste? Y yo lo miro y Germán dice, ¡ta! Pega en la mesa y el tipo se despierta, ¿viste? Entonces dice, bueno, muy bien, muy bien. Jorge le dice a Triaca. Y así, como si ya hubiéramos terminado, ¿no? Jorge dice, a los muchachos me los atendés, les resolvés todas las cuestiones que han planteado y además de eso no quiero ninguna intermediación, vos y ellos, ¿eh? ¿Está claro? Y él se da vuelta a nosotros y nos dice, bueno, está todo muy bien esto, pero ¿qué te parece si tomamos un cafecito con una media luna y unas palmeritas que nos hacen los muchachos de acá de la cocina, que son espectaculares? La primera sensación, nosotros estábamos hablando de los problemas de los estatales, que nos privatizaban esto, que cerraban, pero es cosa que le afligían a la gente, en serio, que es la media luna, ¿no? Entonces nos dio tanta bronca eso, que le decimos, ¿vos sabés quién te hace la media luna vos? No, es un afiliado de ATA el que te hace la media luna vos. Y encima, no solo te hace la media luna, a nosotros nos hace pizza, que a vos no te hace pizza. Como es un enano que fanfarrón, que él quiere ser el primero en todo, se puso mal porque a él no le hacía pizza y le empezó a hacer problema al tipo porque no le hacía pizza, bueno. Y a mí me contó papá que tenía cáncer acá en la playa. ¿Y qué te dijo él? Yo había escuchado una conversación que él había tenido, diciendo, bueno, nos vamos a ir a Rocha, ¿no? Algo así, porque el cáncer, algo así, ¿no? Y al otro día vinimos muy temprano, así al amanecer, como voy a la playa, y le pregunto, le digo, papá, ¿es verdad que tenés cáncer? Y me lo dijo con una tranquilidad, o sea, que no me dio miedo, que no, ni tristeza, ni... ¿no? Me dijo que sí, que tenía cáncer, pero que le iba a pelear, que él quería y que miraba el mar y que se sentía tan insignificante y que decía, o sea, ante esta inmensidad, ¿no? Uno es tan insignificante que una batalla así la puede dar. Él gozaba, ese mar era parte de él, ¿no? Creo que era una imagen de sí mismo que era el mar. Era el mar. Es impresionante,
¿no? El mar es impresionante. Es inabarcable, tiene fuerza, está calmo, además su infancia. Entonces Germán es eso, es el mar. Tiene la palabra el señor diputado Abdala. Vamos, Germán. Señor presidente, sería muy estéril hacer discursos que no tuvieran una profunda coherencia con la forma de vivir. Y esto es tal vez lo que está sancionando la sociedad en nuestro país. Lo que es cierto es que esta sociedad no admite más la teatralización de la política. Lo que es cierto es que esta sociedad lo que no admite más que lo que se dice hace un año atrás se cambie por el realismo político de sumergirse en la crisis. A la crisis, la única forma, el único remedio es transformarla y solucionarla, no es explicarnos cómo convivimos con ella. Nosotros tenemos que decir cómo se sale, porque si no nos quedamos en el diagnóstico, porque si no terminamos jugando para todas las variables antisistema. Tenemos que tener una profunda responsabilidad con el hecho de que la continuidad constitucional también depende de la seriedad, no solo en el diagnóstico, sino cómo de esa protesta pasamos a una propuesta. Y en esto es donde nosotros tenemos mucho que decir, porque acá sí hay una variable que no cambió en los últimos 6 años, fue la caída del pueblo argentino en la participación del Producto Bruto Interno. No se puede empezar reestructurando una empresa despidiendo trabajadores. Reformar el Estado no es privatizar. Reestructurar el Estado es poder poner en funcionamiento una maquinaria infernal que existe a nivel de recursos humanos, a nivel de posibilidades técnicas, a nivel de posibilidades de desarrollo, de fomento de la economía, que han sido premeditadamente desquiciados en las últimas 3 décadas en nuestro país. Pero es muy importante dejar claro que estos grupos económicos que estaban confeccionando los propios pliegos, estas consultoras, lo único que estaban especulando era para ver cómo se podían adueñar de un pedazo de la riqueza de los argentinos. Yo sostengo que acá no podemos llamar al que se favoreció vaciándolas para que hoy las reconstruya. Y en esto nos vamos a encontrar que el Estado siempre está utilizado como un botín de guerra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Yo sabés que asocio mucho la enfermedad con la política, ¿no? O la lucha con la enfermedad, ¿no? O sea, está todo muy asociado, la vida a lo que hacemos diariamente, al mundo que queremos, a la sociedad que queremos, a la justicia que queremos, está todo muy asociado, que es un tipo de enfermedad. La política mezquina, la política comercio, la política de la prebenda, la política de la entrega, la política que destruye, la política que aísla a la gente de los grandes valores de cambio. Bueno, es un tipo de enfermedad, es un tipo de cáncer, es un tipo de enfermedad terminal, ¿no? ¿Qué hay acá? Esto es en un lago cerca del Mississippi, en Rochester, cuando estuvo internado en la clínica Mayo para la segunda operación. Acá estamos pescando. Acá también estamos en un lago donde estamos haciendo la facha de pescar, pero no pescamos nada. Yo me estoy mandando la parte como si estuviera sacando algo pesado y había puesto unos ladrillos en la punta del... Vos
calcular que nosotros tenemos 8 hijos en total, que ella tiene 4 hijos de su primer matrimonio, yo tengo 3 de mi primer matrimonio y tenemos 1 en común. Quedaron solos los chicos aquí, ¿no? Pero sin la contención del padre y la madre. La grabación del cassette número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda mi Liz? Una barbarité. Bueno, acá es difícil ponerse a grabar un cassette. Pero porque bueno, todas las cosas que uno quiere decir siempre cuestan un poco, ¿no? Que los extrañamos mucho, que se hace duro estar lejos de todo. Esto se hace difícil por todo lo de la salud, lo que implica el estar tanto tiempo lejos de todos ustedes. Pero bueno, es una apuesta a que de esta forma se puedan solucionar los problemas que tengo y bueno, salir adelante y poder estar bien adelante con ustedes. Yo me siento defraudado, pero el que no se siente defraudado por lo menos tiene que admitir que está asombrado. Yo sanciono, porque acá lo que estoy sancionando es la mentira, el haberme prometido cosas electoralmente y después no cumplirlas. Creo de que nadie votó leyendo el programa, porque nadie fue a leer los mamotretos que se suelen escribir ante las elecciones. Se votaron 4 o 5 grandes cosas. Cuando uno decía cultura del trabajo, lo que estaba diciendo es que no quería más robo, que no quería que existiera más impunidad en el país. Cuando se decía terminar con la especulación era porque realmente el problema de esta sociedad era la especulación. Ese empresariado que no tenía problema en vaciar sus empresas y llevarse el dinero al exterior. Cuando se decía salariazo era porque decía no puede seguir siendo el salario la variable del ajuste de la economía. Y cuando se decía recuperar la esperanza, uno se decía porque la esperanza había sido pisoteada. Porque se había pisoteado con la obediencia debida, se había pisoteado con el punto final, se había pisoteado con la impunidad en la sociedad, se había pisoteado con una democracia formal. Un país que nosotros decimos, en el mejor de los casos, para 10 millones de argentinos. En el mejor de los casos. Mira lo que pasa, 8 meses de tratamiento, 4 laburando a full. Y laburando a full era Córdoba, donde viniera, o sea, horas en el sindicato, horas en la cámara. Que ha hecho mierda, 8 meses de tratamiento. Acá el empresariado no tienen vocación de nada, cierran la persiana, agarran la guita y se van a Punta del Este. Entonces son mucho más salvajes, son mucho más prostituidos que cualquier otro empresariado. Si nosotros no manejamos nuestro combustible, si nosotros no manejamos nuestras telecomunicaciones, si nosotros no manejamos la integración regional a través de los transportes, si no garantizamos todas estas cosas, no con un criterio de rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y desgarra el país. Porque a lo mejor en una ciudad prostituida como Capital Federal, todas estas cosas pasan desapercibidas, porque ahí vive tal vez el 1,5 millones, los 2 millones de tipos que tienen un nivel asegurado en cualquier forma de vida en este país. Entonces todo lo demás se amortigua ahí adentro, los restaurantes están llenos, los cines están llenos, pero cuando uno empieza a discutir en cada una de las provincias la realidad de la economía regional, la no integración económica, cómo se va de... Vivimos en un mundo feudal. Vivimos en un mundo donde todo está por hacer. Toda la gente en todos los lugares nos dicen, ¿por qué no se da crédito a la pequeña y mediana industria en vez de estar favoreciendo a un gibor para que exporte 7.000 millones de granos? Un montón de cosas que si nosotros no logramos corporizarlo en propuestas, nos van a seguir ganando estas explicaciones que nos dicen que la ideología ha muerto, que el ajuste es irremediable, que la única solución que hay para el Estado es privatizarlo, achicarlo y todo este tipo de cosas, que han pasado a ser verdades reveladas. Y en esto... en esa época de mi viejo yo pensé como que todo se iba a solucionar, que ya se había curado, que iba a usar el bastón, todo, pero que ya no. Después fui un par de veces para hacerme chequeo. Después fui un par de veces para hacerme chequeos porque se pensaba que se había logrado controlar y en enero del 91
volvió a aparecer muy fuerte, ya dentro de toda la pelvis. Ya no había posibilidad de cirugía, no había posibilidad de radioterapia porque se me habían dado el máximo de potencia en rayos, y lo que quedaba era quimio, ¿no? Uno se desesperanza, o sea, cuando uno intenta cosas continuamente y el final de ese camino es siempre no se puede hacer nada, ¿no? Me destruyó mucho la quimioterapia. Llegué a pensar de que iba a morir por la quimioterapia y no por el cáncer. No por el cáncer, claro. El problema es que vos a lo mejor tratando de matar el cáncer antes te morís por los otros efectos de la quimio, ¿no? Es muy destructiva. Y aparte a uno lo baja mucho el ánimo, está muy mal. Decidí en diciembre dejar de hacerla y venirme para acá, para mi país. Una vez recuerdo un domingo a la tarde estaba el pueblo este donde está el hospital, es Rochester, en el norte de Estados Unidos. Había cerca de 4 metros de nieve, hacía 40 grados bajo cero. Miraba por la ventana, me ponía a llorar y decía que quiero ir a ver a Boca. Quiero ir a ver a Boca, quiero irme a mi país, no puedo estar más acá, ¿no? Tenía que seguir 6 meses más y lo dejé. Vine aquí a Argentina, es difícil, pero es muy gratificante el volver al sindicato, el volver a la Cámara, el volver a las reuniones, fortalece mucho. Es en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, hablando a los trabajadores. Este es el último discurso. El último discurso, la última mirada. Es en el Congreso de la CTA, Parque Sarmiento. Fundacional, no, de la CTA. Solamente quiero decirles que el cáncer no me va a matar. Lo único que me puede matar es la tristeza de saber que no vamos o que no podamos llegar a concluir esto que tiene que ser la opción de todos los trabajadores. Es por eso que hoy en cada beso, en cada abrazo, en cada mano, sentía ese aliento y esa fuerza que lleva décadas de historia, que lleva tal vez la sangre de miles de compañeros, de saber de que este compromiso, a pesar de los muchos comercios, los muchos que se han cambiado la ropa, los muchos que se han lavado la cabeza, nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar, una sociedad nueva para construir, que hay un camino nuevo que alumbrar. Y por eso, compañeros, mi esfuerzo es el de ustedes, mi esfuerzo es solamente una punta muy chiquita de todo lo que ustedes expresan por abajo. Muchas gracias, los quiero por todo lo que me han dado durante estos años. Y Germán tuvo un gesto excepcional de venir a bancar la construcción del CTA que fue espectacular, ¿no? Porque para bancarle el CTA hizo el último esfuerzo. Para una manifestación tiene la palabra el señor diputado Abdala. Gracias, señor presidente. Simplemente quería distraer la atención de la Cámara porque muchas veces, bueno, pedimos la palabra para polemizar, para plantear nuestras posiciones, pero en este caso yo hoy me reintegro de nuevo a la tarea parlamentaria y no quería dejar públicamente sentado mi agradecimiento a todos los legisladores, al personal de la Casa, a los periodistas, a todos quienes con una actitud solidaria activa posibilitaron que, bueno, yo afrontara una situación personal como era la de mi enfermedad. Quería aquí, de cara a todos ustedes,
más allá de a veces las divergencias políticas y las cosas que nos hacen confrontar, dejar este testimonio de agradecimiento por haber tenido una oportunidad más. Gracias. Cuanto más discapacitado iba siendo, más humano se transformaba. Era impresionante, era una cosa que crecía geométricamente. Pero cuanto más se achicaba físicamente y más soportaba operaciones, cosas que sabiendo lo que significaba para él, ¿viste? Tipo con una vitalidad, con una fuerza, con una alegría de vivir, que era así, ¿no? El mar, era eso. Vos te imaginás lo que significa ir sintiendo que, ¿no? Como decía él, devorarse a sí mismo es un tema muy pesado. Y cuanto más se achicaba, más crecía humanamente. Estás haciendo público, negro. Todo el minerío se va a poner muy celoso, ¿eh? Era ahora, ¿no? Qué lindo que sos, ¿eh? Mirá si tendrás cámaras, ni nervioso te pones. No te pones como los compañeros del sindicato que te tiemblan las manos. No saben qué decir, pobre. Bueno, listo, dale. ¿Top? Y no gastemos. Bueno, espera un minuto, lo tengo que dejar quietito y fijarme dónde está el face. Se apaga solito, es como si se apagara, es muy lindo eso. Pasá, Palmecita. Dale, que mírame. Negro. Pensé que tendría que estar yo ahí en la silla por ley natural de la vida, ¿no? Y bueno, son esas cosas. Y así fue avanzando, ¿no? Fue cuántas veces fue ahí a la clínica a hacerse atenciones y cada vez iba quedando, ¿cómo te puedo decir?, con más inconvenientes, ¿no? Empezó con el bastón, después con la silla de ruedas, ¿no es cierto? Y después ya avanzó en forma total. La cámara, che. Despacito, no te muevas rápido, Julio. Vamos. Vamos. Fue la última vez que hablé con él. Fue la última conversación larga, estuvimos hablando. 4 o 5 horas hasta que se anocheció. Y en un momento dado, así entre esas cosas joder, dice, negro, quiero que me prometas que no va a haber velorio. Venga, no, Germán, déjate hinchar. Mirá lo que está discutiendo. Va a discutir, te vas a morir. No, sí, mirá, Marcela me lo prometió, me lo juró de más, pero tengo miedo que lo... Dice, no, negro, vos te imaginás, me llegan a velar en el Congreso y llega a aparecer una corona de Menem y me muero, loco. Una cosa de loco. Y me muero, digo. Listo, a ver. A ver. Ay, qué... Estábamos viendo una película y de repente Germán me pregunta,
este es el fin, ¿no? Yo convencida de que me estaba hablando sobre la película, le digo, sí. Y entonces me dice, bueno, no va a ser muy difícil. En realidad yo ya no había tomado conciencia hasta ese mismo día que Germán había quedado ciego. O sea, para evitarme el dolor a mí, era incapaz de decirme que no veía. Y Marcela me decía, bueno, fíjate a ver si lo puedes despertar. Y nada, y se despertó, pero no me veía. Me decía, chiquitita, no te veo, era horrible. Y esa mañana estaba durmiendo en un colectivo. Me desperté, pero 10 de la mañana, y una sensación de alivio. Pero no de contenta, no de, wow, está bien ya, sí, eso sentía. Y llegué, estuve toda la mañana trabajando con unas pilas bárbaras, así de... Nada, hasta el mediodía que me fueron a buscar. Él quería que sus cenizas fueran tiradas en Santa Teresita, el lugar de su vida, de toda su infancia. Él quería también que fueran todos nuestros hijos. Sí, eso fue terrible. Pero para el padre, vos sabés lo que es eso, ¿no? Sacar un puñadito de tirarlo ahí al mar. Más con el recuerdo de todo, en Santa Teresita, ¿no? Y después pensar, digo, que todo el movimiento del mar, dónde irá a parar con las olas, si vuelve a la playa o sigue para el fondo. Toda esa cosa que uno piensa, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? No dé vuelta tan rápido. Ah, bueno. Bueno, este es el mar de Germán. El muelle, ¿dónde está el muelle? Ahí lo tiramos a Germán. Ahí en la puntita. Ahí va a descansar el pájaro. Hoy estamos empezando a verbalizar lo que significó el proceso militar en este país, que aparte de todo lo que fue la persecución y la ilegalidad, nos rompió las actitudes solidarias. Nos hizo a vos y a mí dudar de que juntos podíamos hacer algo bueno. En eso tuvieron éxito. Nosotros dudamos y a veces decimos, pará, si me puedo salvar yo, espera, está la mano dura, está difícil esto, ¿para qué comprometer? Mira que no fue tan mal antes, ¿cómo ahora? ¿No? Entonces, rompieron las actitudes solidarias en una sociedad, que ese es el valor tal vez más alto que puede generar la humanidad en su evolución, ¿no? Que esto nos va a costar mucho recomponer. Entonces, yo creo que vamos cada día a ir viendo una sociedad nueva, que se va a expresar comunitariamente, que los políticos van a tener que entender que hay muchas cosas de la politiquería barata que no sirven, que por eso los chiflan cada vez que van a algún lugar o son repudiados. Hay que volver a hacer creer que la política sirve, porque este tal vez es el triunfo más alto de ellos, o sea, de los poderosos, de los que no necesitan la política para manejar el poder, porque tienen el dinero, tienen las armas, tienen todo eso, ¿no? El pueblo necesita la política para poder ponerles reglas de juego a ellos. Ahora, como lograron desvalorizar la política, entonces hoy la gente está sin herramientas.
esto es lo que hay que volver a reconstituir en la Argentina, ¿no?